Colegio El Salitre Suba, el año que el mundo se detuvo, sobre encierros y otros virus. Autor Carlos Fajardo Fajardo. Meses después de haber pasado la pandemia que azotó al mundo en el 2020, se encontraron en una habitación estos manuscritos de autor anónimo con punzantes reflexiones y expresionistas dibujos. Suponemos que su dueño los abandonó bien por estar contagiado, bien por un olvido al cambiarse rápidamente de domicilio en las pocas treguas que se daban al final del encierro. Los textos y dibujos que aquí publicamos, a unos meses de haber sido realizados, son testimonio en tiempo pretérito con clara intención para el futuro sobre aquellos días aciagos que todos vivimos y de los que aún hoy sentimos sus efectos. No está aquí todo lo hallado, en la medida que podamos lo iremos publicando. Confinados y con la casa por cárcel, ¿por cuánto tiempo viviríamos? ¿Tendríamos nuestro hogar como firmamento? Día a día nos hacíamos estas preguntas. Afuera estaba el enemigo, adentro habitábamos con nuestras sombras. A cielo abierto viajaban los recuerdos, los abrazos, los besos que alguna vez fueron furtivos. En nuestros cuartos los atardeceres naufragaban. El destino y la historia pronto dirán qué pasó. Nos decíamos, mientras tanto, el día y la noche se volvían más grises y los grises más negros, fundidos en una eterna efervescencia. Vivíamos con la casa tomada y no había puerta que nos expulsara. Hoy en el Día del Idioma llevamos la lectura a tu casa. Este texto es una narrativa de la hora, de lo que estamos viviendo. Disfruta la lectura y anímate a escribir tu propia historia. El idioma hace historia desde las palabras de cada uno. Hoy somos historia. Entonces la gente lloró y se refugió, y no se dejó ver más. Todos se ocultaron, los unos de los otros huyeron. Cancelaron abrazos, besos, las delicias y el pronunciar palabras. En eso estábamos y en eso vivíamos, con la noche de la plaga rondando las calles, cuando el infierno con sus aspas nos cortó en 1000 pedazos, tanto que no pudimos luego de nuevo reunirlos. Fue el año en el que el mundo se detuvo, el año de la luna triste. Un día tras otro y otro se fue oscureciendo el cielo y nadie dijo nada, solo escuchaba y obedecía. Todos en silencio nos alejábamos de las madrigueras y el miedo se volvió pan cotidiano y el terror cobijo de la noche, como si nos abrazara la ira y una venganza se adueñara de nosotros. Y nos azotaban también el hambre, el abandono, el frío, la intemperie, eran nuestras cargas, el terrible odio hecho costumbre. Adentro todos cabalgaban hacia sí mismos, afuera como potros desbocados pasaban seres hambrientos deseando tomar por asalto la gélida luna, alguna provocativa estancia. Fue el año cuando se detuvo el mundo, el mismo donde entramos en pánico y la ciudad se llenó de nuestros miedos y confinados vimos cómo en los relojes caía nuestra arena. Y casi nunca llovía, por lo que la sequía y el calor hicieron más duro el confinamiento, más cruel la ausencia. A medida que pasaban los días nos desesperábamos, pero en las redes digitales el humor servía de escudo, muro de contención que suspendía por instantes la desgracia. Éramos los expulsados, no a la intemperie, sino a nuestra propia congoja. Cada día aumentaban los ermitaños, los silenciosos, los introspectivos, los desconfiados, los agresivos, los neuróticos, los psicóticos, los paranoicos, los flemáticos, los sanguíneos, los misóginos, los melancólicos, los ciclorrígidos, los neuroasténicos, los depresivos, los maníacos, los compulsivos, los inconformes, los antisociales, los repróbos, los truanes, los safios, los malandrines, cafres y malvados, en fin, toda una playa de infiernos, y allí estábamos añorando el mundo que se había esfumado, en el mundo que de un momento a otro nos golpeaba con sus báculos. Entonces comprendimos que la guerra estaba casi perdida. Sí, la guerra la teníamos casi perdida. Nos habían enclaustrado para derrotarnos, encerrarnos. ¿Cómo íbamos a exigir nuestros derechos? ¿De qué manera podíamos hacer escuchar nuestras voces si el encierro se las había tragado a casi todas? ¿Acaso desde la desmemoria fugaz, efímera de las redes? ¿Cómo detener al leviatán de las políticas maléficas con sus estrategias infames?
desde nuestros nichos de miedo. Al interior, nuestros laberintos y terrores, nuestros infinitos interrogantes, la soledad sitiada, pero siempre como retruécano las incesantes preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y este vivir para qué? ¿Con qué propósito? Habíamos perdido nuestra capacidad de hablar, o nos había contagiado el virus de la mudez y la inutilidad. Otro virus nos habitaba y todos sin armas para enfrentarlo. Lo fuimos aceptando lenta y paulatina y servilmente, mientras éramos inundados de falsas noticias, falaces promesas de sanación, inexistentes vacunas. Todos se daban el derecho a opinar, a lanzar conceptos, inventar quimeras. Así no pudimos saber, en medio de tantas palabras, dónde comenzaba lo cierto. Esos otros virus llenaban la cabeza. ¿La idea era seguir así destrozándonos? Esta inquietud parecía cumplirse a medida que los meses pasaban y nos taladraban los días. Cuando salíamos de compras como sonámbulos extraterrestres con la indumentaria de guantes, tapabocas, máscaras y demás dispositivos, la usura se tragaba en un santiamén todas nuestras hambres, nuestra petición de gozar un poco de los múltiples sentidos, la usura de los hipermercados, de los tenderos, del vendedor a granel. En esa escalada de precios cada cual trataba de salvarse. Un día algunos nos aguantaron y hordas con hambre surcaron las calles con furia, cayeron sobre la ciudad como otra peste, otra plaga que reclamaba lo que les habían negado por años. Así vivimos la hecatombe mientras las tardes y las noches sucedían esfumándose lentas junto a nuestra agonía. Estaba la otra peste, la que protegían los poderosos, la mimada por ellos, la endiosada, la que les daba seguridad, autoridad, poder, y de ella se regocijaban, y en ella se mostraban, posaban, la otra peste que día a día nos aturdía, vigilaba, seducía, fascinaba. Creer en ella era creer demencialmente, a través de ella aseguraban el odio, el pánico, la impotencia. Cuando la tarde iba cayendo y lenta se encendía una a una las luces como constantes cocuyos, también se encendían las noticias dando comienzo a esa otra peste rutinaria. Quédate en casa, se repetía sin descanso mientras la gran mayoría veía en ello su sentencia de muerte. Quédate en casa. Machacaban los medios, pero los desempleados, los zapateros, las modistas, los barberos, los indigentes, los peluqueros, los sastres, los vendedores de frutas, las prostitutas, los payasos, los saltimbanquis de los semáforos, los mendigos, los maromeros de circos, los tragafuegos, los emboladores, los vendedores de chucherías, los serenateros, las estatuas vivas y artistas callejeros, los cantantes y vendedores en los buses, los pagadiarios en los inquilinatos, los prevedores al detal, sentían cómo cada sílaba de aquella frase los liquidaba, los condenaba al silencio. Un día al fin llovió. La gente no dudó en salir a los balcones, asomarse a las ventanas, abrir con cautela las puertas para mirar caer la lluvia como por primera vez. En medio del azote de la inactividad y la monotonía, un espectáculo así rompía el ritmo, registraba otros olores, cambiaba el color del día. Durante los 20 minutos que apenas duró, todos tratábamos de retener aquella imagen que daba sensación de asepsia en medio de la peste. Respirábamos ese aire con olor a tierra mojada, transmutando en agua que purificaba el virus maldito. Nos hubiera gustado salir y correr bajo la lluvia, jugar entre los charcos, volver a la infancia primera, encantarnos con el fugaz deslumbramiento. Cuando la lluvia cesó, nos quedamos viendo cómo se disipaban las nubes, cómo una a una las gotas se desprendían de los tejados, de los aleros, y cómo el viento sacudía los árboles trayendo de nuevo ese sonido tan grato y ancestral de la lluvia cayendo sobre la sequía del mundo. Y llenos de tristeza nos retiramos al sonoro murmullo de nosotros mismos, a nuestra propia congoja. El miedo y el pánico eran los que más se volvían cotidianos. Aquel no se acerque, no se roce, no se acaricie, no toque paredes ni ascensores, no camine, no vuela, no tosa, no, no, no. Así la culpabilidad crecía y cada uno sentía que la llevaba como carga. Para todos la culpa era indudable. La frase de un cuento de Kafka nos era normal. La asumimos de forma tranquila, sin quejas, sin remordimiento. Era lo que sutilmente
formateaba el orden oficial en nuestro cerebro, en la piel. No salgas, no toques, no acaricies, no olfatees, no estornudes, no hables, no, no, no. Si incumples tú, eres el victimario. Los rostros de los verdaderos culpables se ocultaban felices, agradecidos de estas falacias. La angustia y el pánico hicieron nupcias, convenciéndonos de nuestra culpa. Acabaron con la poca tranquilidad que nos quedaba. Mientras tanto, los dueños del capital, tranquilos desde sus sillones, veían como todos íbamos callando y cayendo. ¿Habría alguna salida? ¿Renaceríamos? ¿Tendríamos la fuerza suficiente para soportarnos y salir con nuevos bríos a enfrentar nuestros otros miedos? No teníamos ninguna certeza, pero ensoñábamos que sí, que renacer, vivir de nuevo, vencer la sensación de la derrota era posible, y escribíamos poemas, canciones de esperanza, de resistencia, inventábamos seductoras prosas, inquietantes ensayos, producíamos videos con sentimentales cantos y mantras, rezos y plegarias. Sí, allí estábamos con el corazón en la mano tratando de cambiar el rumbo, nuestro rumbo, deseando que unas cuantas palabras bastaran para alimentarnos y ayudarnos, sanarnos en aquel año que el mundo se detuvo. La alegría no se había liquidado del todo, reíamos aún, bailábamos, cantábamos, nos emborrachábamos, algo de música se oía desde los cerrados cubículos en los diminutos apartamentos mientras el virus rondaba por las esquinas y la muerte se tomaba en serio su antiquísimo oficio. Los que morían se iban silenciosos, solo el virus hacía su escándalo, el viento de la peste no se detenía, la ciudad estaba casi vacía, ausentes los bares, los burdeles, los bailaderos, los antros de mala muerte, los cines, los teatros, las viejotecas, los moteles, la calle del pecado, se diría que estaban en estado de invernadero. Y en nuestros adentros era la nostalgia la que se movía en la casa. Prisioneros de los recuerdos, tratamos de apaciguarlos con falsas noticias, aparentes vacunas, pócimas y remedios caseros, melosas canciones, ridículos juegos, simulacros de rumbas, videos domésticos, mediocres películas. Al amanecer las luces de la ciudad una a una se iban esfumando. El silbo de los pájaros se escuchaba más nítido y vimos con mayor detalle el misterio de su vuelo. El silencio de las calles les había permitido un aire más fresco y limpio, una ausencia de fragores y de ruidos. Sin embargo, allí seguía la amenaza y la ciudad contaminada nos asaltaba asustada, enclaustrada. En cualquier parte se podía adherir a nuestro cuerpo el bicho maldito, pegarse con sus múltiples tentáculos, volverse parte de nuestra sangre. Vaya ambigüedad, afuera el aire limpio reinando para los pájaros, pero también el imperio de la peste para los humanos. Todo se lo tragó el virus. Así, la alcantarilla política del país podía seguir expandiendo su hedor y todos obligados a usar tapabocas como si intentaran que no oliéramos su terrible podredumbre. Cuando creíamos que se terminaba el encierro, nuevas disposiciones surgían. Ningún esfuerzo había sido suficiente y a otros meses nos someteríamos hasta vencer al Leviatán, lo que al parecer no iba a suceder nunca. Entre mes y mes los contagiados, los muertos, la desconfianza y la rabia crecían. Y se detuvo el bullicio en las graderías de los espectáculos como si la peste inundara cada poro, cada átomo y los cuerpos quedaron confinados a moverse solo a deshoras, a destiempo, en casas o en cuartuchos al ritmo de sus llagas, de la propia muerte.